Ourensano de Ramirás ha dejado un camión sosteniendo literalmente una vivienda. Los vecinos todavía no se lo explican. La vivienda ahora mismo está muy peligrosa, está a punto de derrumbarse. Porque esta curva ya ha habido aquí muchísimos accidentes, muchos. Puede ser que fuera un fallo mecánico o el estado también de la carretera. El camión perdió el control a la salida de una curva en Vilavidal. Fue a parar directamente contra la fachada de esta vivienda que con suerte no tenía ocupantes. En ese momento la pareja que viajaba en el camión tuvo que ser excarcelada. La operación fue muy delicada para evitar el derrumbamiento de este inmueble. Es viernes 13 de mayo, hay más que contar. Las primarias del PSOE gallego serán finalmente cosa de dos. Cerrado el plazo para presentar avales, solo Xaquín Fernández Leiceaga y José Luis Méndez Romeu competirán el próximo sábado, día 28, por el voto de los militantes socialistas. Uno de ellos será el próximo candidato del PSDG a las elecciones autonómicas. Finalmente, Gonzalo Caballero no ha podido reunir los avales necesarios para presentarse a estas primarias. Han dado el último paso para concurrir juntos a las nuevas generales del 26 de junio. Era uno de los grandes misterios y esta tarde se ha desvelado. La coalición Podemos-Izquierda Unida concurrirá a los comicios como Unidos Podemos. Lo han anunciado tanto Pablo Iglesias como Alberto Garzón a través de la red social Twitter. Se pierde el nombre de Izquierda Unida en la papeleta. Tras el anuncio del nombre, los representantes de ambos partidos tienen previsto registrar en breve la coalición. El plazo termina a medianoche. Han pasado ya 4 días desde que la factoría de Moaña quedase reducida casi a escombros, pero hoy en Fandicosta se han retomado los trabajos. Después de una larga inspección, se ha autorizado a la empresa a distribuir el pescado congelado que tienen en las cámaras. Ahora los trabajos se centran en desalojar los miles de litros de amoníaco que hay en unos tanques cercanos, el mayor peligro durante el incendio. Hoy nos preguntamos para qué se usa el amoníaco a nivel industrial y, sobre todo, qué peligros entraña este vaciado. Nivel de alerta 2 en el fuego que se ha decretado en Seseña, en Toledo. Un terrible incendio sigue ardiendo a esta hora el mayor cementerio de neumáticos de España. Ha tenido que ser desalojada una urbanización cercana, que son las famosas construcciones del Pocero. Las llamas han devastado ya 3/4 partes de este vertedero. El fuego empezaba de noche y los servicios antiincendios apuntan a que tuvo que ser intencionado. La zona estaba muy húmeda y los neumáticos son muy difíciles de encender. Nuevas pistas apuntan a que fue el millonario portugués el que intentó matar a su mujer en un hotel de Vigo. Las cámaras de seguridad del parking muestran al marido de la víctima bajando al coche 1 hora antes del ataque a recoger algunos objetos. Los investigadores sospechan que fue entonces cuando recogió la maza de cantero con la que fue golpeada su mujer, que salvó la vida porque consiguió zafarse de su agresor. Todos los indicios apuntan al empresario portugués, pero quedan flecos sueltos que levantan dudas en la policía. ¿Por qué la agredió si su mujer dice que eran un matrimonio feliz? ¿Por qué lo hizo en un lugar público? ¿Y por qué precisamente con un arma tan peculiar como una maza de cantero? Hay muchos interrogantes, o sea, todas las pruebas lo incriminan a él, los rastros de sangre, o sea, en el baño, en la habitación, o sea, coincide todo con la versión de la víctima. La policía quiere investigar más porque, claro, a ver si va a ser un montaje. Si no se consigue descubrir el móvil, siempre va a poder decir que sufrió un trastorno. La cultura pop, el cine, los cómics y los videojuegos tienen una cita en Vigo. Arranca el Boom Film and Comic Festival, un evento para escuchar conferencias de los grandes de la gran pantalla y la literatura, pero también un lugar para ver y dejarse ver, porque es la ocasión perfecta para disfrazarse, cada uno del que quiera, de su personaje favorito.
30 invitados, 50 actividades y todo un mundo de personajes relacionados con el cómic, el cine o los videojuegos se dan cita en este salón donde los más fanáticos exteriorizan su pasión por este universo mágico a través de sus estilismos. Nosotros también nos queremos mimetizar con el ambiente y hemos elegido a uno de los personajes estrella, Pikachu. Si quieren representar su personaje, lo que les gusta, pues es el momento perfecto. Me pasé 10 minutos bien en el baño, poniéndome toda la armadura. Yo vengo caracterizado de un Pokémon. Me pareces más Asterix. Por las antenitas, pero no, está basado en un Pokémon que es un dragón y este es su mayor símbolo. Combate a dos en las primarias de los socialistas gallegos. El próximo sábado, día 28, los militantes elegirán cuál de estos dos precandidatos tiene que encabezar la lista a las elecciones autonómicas. De un lado, Méndez Romeu, 65 años, licenciado en Pedagogía, actual portavoz del PSDG en el Parlamento, diputado desde 2009 y consellero de Presidencia en el bipartito. Lo apoyan Abel Caballero, Orozco o los pachistas de Ourense. Frente a él, Xaquín Fernández Leiceaga, el candidato de la gestora y apoyado por Gómez Besteiro. Tiene 55 años, es doctor en Economía, empezó su carrera política en el BNG, partido por el que fue concejal incluso en Santiago. En 2002 se pasó al Partido Socialista. Ambos candidatos superaron ampliamente los 1.010 avales necesarios. El que se ha quedado fuera de las primarias es Gonzalo Caballero. A pesar de todo, el economista vigués cree que su candidatura a las primarias ha servido para plantear un proceso de cambio dentro del partido. Antes de que terminase el plazo oficial de recolección de avales, Méndez Romeu ya daba las gracias a todos los que lo habían apoyado. Lo hacía, eso sí, en un entorno cuando menos peculiar, rodeado de cargos populares, tras un desayuno informativo de Miguel Santalices. Allí, el portavoz socialista charlaba con Núñez Feijóo. Eu estou fondamente recoñecido a todas esas persoas que en un prazo récord de só 4 días teñen feito este esforzo de movilización e, sobre todo, que atoparon unha espléndida acollida. De xeito especial, estos avais proceden das zonas urbanas de Galicia, mesmo das cidades donde goberna a Marea, o que indica que estamos conseguindo xa recuperar a ilusión. La base de aviones no tripulados de Rozas ya tiene fecha, entrará en funcionamiento en el mes de septiembre. Así lo ha confirmado el presidente de la Xunta, que hoy ha visitado estas instalaciones de Castro de Rei. Indra e INAER serán los socios tecnológicos e invertirán aquí de forma conjunta 115 millones de euros. Se calcula que este mismo mes empezarán las contrataciones directas, que se calcula llegarán a ser 600. Este centro de Rozas será el epicentro de una red de bases tecnológicas, una en Vigo, otra en Nigrán, en el edificio tecnológico aeroespacial, y otra en Ourense, con la creación del grado en Ingeniería Aeroespacial. Núñez Feijóo ha asegurado además que se impulsarán técnicas y tecnologías que serán aplicables en otros sectores como el naval, el metalúrgico o la automoción. Tienen una segunda oportunidad en las urnas con la repetición de las generales y se reivindican como la única alternativa 100% gallega. Así lo aseguraba esta mañana la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego. Ana Pontón critica a su vez a aquellas fuerzas de la comunidad que se unen a formaciones estatales. Nos o que nos preocupa neste momento é a situación de emerxencia nacional que hai no noso país. Creemos que hai, ante o fracaso das forzas estatais, incapaces de pactar unha alternativa ao Partido Popular, o que temos nos é unha segunda oportunidade para que Galiza teña unha voz forte en Madrid, unha voz forte como que defenda os nosos intereses, que esos intereses teñen que estar defendidos e que hai moitas persoas que durante estes meses votaron de menos ao Bloque Nacionalista Galego e temos, por lo tanto, unha segunda oportunidade para que Galiza teña unha voz que nos defenda, de xente que dé a cara polos galegos e galegas, como sempre fixo o BNG no Congreso. Deixamos de aquí estes poemas de Manuel María, que a que se dedica, que ten, només ten un poemario a Compostela. Vale, para... La portavoz nacional del BNG y posible candidata hacía esa reivindicación durante una iniciativa en la que su formación reivindicaba la figura del poeta Manuel María, el autor homenajeado en esta edición de las Letras Galegas. Pontón asegura que la etapa de Feijóo ha sido una era negra para el idioma propio y llama a la movilización de los gallegos el próximo martes 17 de mayo. A meterse nas veas, para escurecer o seu reflexo chungo
Tremendo susto el que se llevaban esta mañana los vecinos del concello ourensano de Ramirás. Un camión quedaba empotrado literalmente contra una casa. Es más, ahora es el camión el que está sujetando los cimientos de esta vivienda unifamiliar. Todo sucedía en torno a las 11 de la mañana. Un camión de una empresa de Pontedeva se salía de la carretera en la travesía de Vila Vidal. Los dos ocupantes del camión han tenido que ser excarcelados. Un rescate muy complicado al encontrarse el vehículo sujetando la vivienda. Por suerte, no había nadie en el interior de la casa en ese momento. Todo indica que el camión se salió de la carretera después de trazar una curva muy cerrada. La carretera estaba mojada. Hubo una excarcelación muy laboriosa, de mucho tiempo, donde los bomberos tuvieron que actuar durante mucho tiempo y con mucha seguridad, porque la casa, el estado de la casa, pues nos dice que se puede caer en cualquier momento, ¿no? Puede ser que fuera un fallo mecánico o el estado también de la carretera, porque llevamos días con lluvia, estaba en una situación húmeda y parece que puede ser también el estado de la carretera, ¿no? Cada movimiento que teníamos que hacer dentro, pues teníamos que estar apuntalando toda la zona. El conductor estaba atrapado por los escombros hasta la altura de la cintura, incluso el hombro también atrapado, y fue un trabajo muy laborioso por el peligro del derrumbe. Y si viene alguien subiendo, una familia, por ejemplo, sin comerlo ni beberlo, ¿qué le pasaría? Pues estarían ahora pues en la funeraria, posiblemente. ¿Cómo me voy a sentir después de ser mayor, ver la casa así? Ya ve usted cómo me puedo sentir yo. Pobre, que mi madre la arregló ahora hace poco, la construyó todo de nuevo y tenía toda su ilusión. Y se venía el domingo para aquí, además, que iba a pasar como el verano, imagínate. Parece el guión de una película, con la diferencia de que en la ficción las piezas siempre terminan encajando y en este caso el puzzle aún está inacabado. Hablamos del intento de asesinato de una mujer en un hotel de Vigo. Presuntamente fue su marido el que intentó golpearla con un mazo de cantero. Las cámaras de seguridad grabaron al hombre recogiendo objetos en el coche una hora antes del suceso. Todas las pruebas apuntan hacia él. Solo falta un detalle, un móvil para el intento de ese crimen. Pasa la noche como un matrimonio feliz, en torno a las 7 de la mañana, el marido baja al aparcamiento público, él va a su coche de alta gama, abre la puerta, recoge una camisa blanca y es posible que algún otro objeto. En la cámara del parking solo graba la camisa blanca. A las 8:30 la mujer está en el baño, se está aplicando crema corporal y de repente nota una sombra, alguien que la ataca por atrás y le empieza a golpear con un mazo de cantero. Y la mujer, toda ensangrentada, empieza a resbalar con su sangre, se defiende, cae al suelo y descubre que el hombre que la está atacando es su propio marido, lucha por su vida y consigue escapar desnuda al pasillo, mientras que el marido cae en el suelo víctima de una insuficiencia cardíaca y la reaniman y le consiguen salvar la vida. Él estuvo ingresado en la UCI, ahora está en observación, su estado es bueno, sobre él pesa una orden de ingreso en prisión. Dice que no se acuerda muy bien de lo que ha pasado, que no entiende por qué la mujer lo denuncia, que en todo caso que él actuó en legítima defensa porque fue la mujer lo que le golpeó primero. Un empresario de éxito, una modelo, diferencia de edad, él 56 años, ella 26. Al ser una pareja adinerada, él había dejado sus empresas y se dedicaba a viajar por el mundo. ¿Por qué? O sea, ¿qué motivos había en un matrimonio aparentemente feliz, sin problemas económicos? Que el móvil económico era una pareja que tenía mucho dinero, pero también había ahí detrás problemas con el fisco, que por ejemplo acababa de ser condenado en Portugal por blanqueo de capitales, que parece ser que los celos, parece que la policía está descartando. O sea, todas las pruebas lo incriminan a él, pero la policía quiere investigar más porque, claro, a ver si va a ser un montaje. Si no se consigue descubrir el móvil, siempre va a poder decir que sufrió un trastorno. El Papa acaba de abrir la puerta a la posibilidad de que las mujeres sean ordenadas como diáconos y celebren bodas y bautizos, y ellas entienden mejor que nadie esta decisión. Son Sor María y Sor Eloína, dos religiosas de Lugo que llevan desde el año 96
guiando la celebración de la palabra. Se reparten con el párroco de la zona las 7 parroquias y aunque ellas no pueden dar misa como tal, están muy satisfechas por poder seguir ayudando. Aunque hoy el Vaticano ha querido precisar que de momento solo se está estudiando esta posibilidad, Sor Eloína y Sor María creen que es buena idea, sobre todo oportuna ante la realidad que vive el rural, pocos curas y muchas parroquias. Vino el vicario junto con el párroco a ofrecernos que si nos hacíamos responsables de ayudar a las parroquias. Y nosotros gustosamente dijimos que sí, que íbamos lo que hiciera falta. Y nada, la gente respondió muy bien. Y ahora últimamente pues estamos rotando pues las 7 parroquias para que el sacerdote pueda decir la misa por lo menos una vez al mes. Y nos dice muchas veces, hermana, la misa de usted es muy bonita. Digo, no, no es misa. Es la celebración de la palabra. Se estaban dando cuenta que los sacerdotes iban siendo mayores y aquí a la gente lo que le gusta es que no se vaya a hacer la misa y echar a correr. Porque eso hacían los sacerdotes, porque es que tenían que ir de parroquia en parroquia. Entonces nosotros, que muchas veces también tenemos que correr, pero también intentamos hablar con la gente. Ahora mismo nuestras hermanas en Argentina hacen lo mismo, bautizan, entierran y todo, porque también hay escasez. Nos gusta, además yo creo que estamos en la vida para servir y esto es un servicio y lo hacemos con mucho gusto. Nosotros no recibimos ningún sacramento, el sacramento del orden quiero decir, ¿no? Entonces nosotros lo que prestamos es un servicio en la medida en que podemos. No es ni mucho menos la primera vez que los ven, pero no por ello esta imagen que les vamos a mostrar deja de asombrar a los vecinos de Sada. Esto es lo que sucedía la pasada noche. Un grupo de amigos estaban tranquilamente tomando algo en un local de hostelería del casco urbano cuando se encuentran directamente con un jabalí que campa a sus anchas. El animal se paseó por la zona infantil que se encuentra en la zona de las Brañas y también sorprendió a las personas que estaban en el callejón de Alagoa y que lo confundieron en primer lugar con un perro. Los vecinos reclaman que se tomen medidas porque no es la primera vez que se encuentran con un jabalí en pleno casco urbano. Ya ven, en Sada por las calles y en las inmediaciones de Santiago de Compostela están destrozando cultivos. Esta vez el afectado ha sido un ganadero de Lavacolla. Acababa de sembrar su finca y se encontró con todo destrozado. No es la primera vez que le ocurre y pide batidas para que la situación no se repita. Esta finca está sementada con maíz. Logo, o problema é que veñen os jabalís a levantalo. Isto é o daño do jabalí, que vai pola línea comendo o grao. Se buscamos o grao nós, pois encontrámoslo. Logo, eles é o que están facendo. Logo, comendo o grao a grao. Así muestra Santiago su impotencia. Esta vez el jabalí no esperó ni siquiera que creciera el maíz. Acababa de sembrar y se ha encontrado con una hectárea destrozada. Que facemos? Que o problema é que están vindo todas as noites. Que me paga a mí o traballo? E se for sembralo outra vez é para dar, pero é que van volver. Aún están las huellas de los animales que año tras año destrozan las fincas de este ganadero en las inmediaciones de Santiago. Teño unha explotación de vacas, e se non teño millo que lle dou de comer ás vacas. Xa temos problemas suficientes co leite, por encima que nos veña o jabalí a fastidiar. Pide una solución, que se autoricen batidas antes de quedarse sin nada. O que nos fagan algo máis de caso tan pronto como haxa daños. Para a semana botarse maíz. Vamos a sembrar ele. De momento no tiene respuesta, aunque ha presentado 3 denuncias. El primer paso que han de dar los afectados, porque la Xunta tiene un protocolo establecido. Lo primero que hay que hacer es presentar la denuncia en los servicios de conservación da natureza. La Xunta manda entonces a los técnicos a comprobar los daños sobre el terreno. Una vez que se constata que han sido causados por el jabalí, se autoriza una batida para eliminar algunos ejemplares. El objetivo es equilibrar la supervivencia de la especie con la actividad agrícola. Por eso no se autorizan batidas en época de cría. La Xunta asegura que es consciente del problema y está trabajando en un plan con medidas de prevención que minimicen los daños.
Es viernes 13 de mayo, la jornada nos deja más argumentos. La Guardia Civil de Tráfico ha interceptado a un conductor que conducía a 232 km por hora por la A6. En ese momento no se pudo detener a este vecino de Guitiriz, pero lo más curioso es que horas después Tráfico sí le pudo interceptar, porque 4 horas después el mismo vehículo volvió a pasar también por la A6, en este caso superando de nuevo el límite de velocidad. En ese caso circulaba a 170 km por hora. El conductor explicó que llegaba tarde a unas clases. Prisión para 2 de los 8 detenidos en la operación Tincan, la operación contra el narcotráfico desarrollada durante esta semana en los municipios de Apobra y Vilagarcía. Los detenidos pasaban esta misma mañana a disposición judicial. Los agentes requisaron en los registros efectuados en los últimos días una importante cantidad de droga, 1 kilo de cocaína, medio de heroína, hachís, 100 plantas de cannabis y más de 60.000 euros en efectivo. Las víctimas del accidente del Albia le piden a la Unión Europea, en concreto a la Agencia Ferroviaria Europea, que haga público el informe que elaboró sobre el siniestro y el papel de España al investigar las causas del mismo. A mediados de abril, el colectivo de afectados dio a conocer que este organismo había elaborado y enviado este documento a la Comisión Europea y que en él se detallaban los motivos del descarrilamiento. Las víctimas, ante la inminente resolución judicial a los recursos por las partes contra el cierre de la instrucción judicial, aspiran a que el documento dé un vuelco a la investigación. El único procesado a día de hoy sigue siendo el maquinista. Situación convulsa en el Ayuntamiento de Santa Comba, en A Coruña. El Partido Popular y Terra Galega han presentado una moción de censura contra el gobierno del PSOE. La popular María Pose podría desalojar de la alcaldía a José Antonio Ucha en la sesión que se va a celebrar el próximo día 26. El PSOE gobernaba en minoría con un acuerdo con 3 ediles de Terra Galega, un trato que se truncaba en noviembre. Ayer se lo contábamos y nada ha podido pararlo. Isabel Fernández, la vecina de Vigo pendiente de desahucio, ha tenido que dejar hoy el piso en el que llevaba viviendo 10 años. Sin trabajo y con un hijo de 15 años a su cargo, tiene que trasladarse ahora a una pensión. Asegura que es la única posibilidad que le ofrece el concello de Vigo, aunque ella mantiene, y todo el colectivo, que el concello tiene viviendas vacías, pero no para un caso como el suyo. Ahora está tramitando la Risga, sus únicos ingresos son los 200 euros de ayuda que recibe por su hijo. Eran las 2 de la mañana cuando saltaban las alarmas. Estaba ardiendo el mayor cementerio de neumáticos de Europa, el situado entre la localidad de Seseña, Toledo y Valdemoro, Madrid. Después de horas y horas de tareas de extinción, el fuego está acotado y controlado, pero las labores de refresco durarán días, a lo que se une la contaminación provocada por el humo derivado de semejante incendio. La Guardia Civil sospecha que pudo ser intencionado. 10 dotaciones de bomberos han estado toda la noche abriendo cortafuegos, rodeados por miles de toneladas de neumáticos ardiendo, luchando contra un intenso viento que avivaba las llamas y sufriendo esta densa humareda que ha complicado también el trabajo de los helicópteros. Son muchos miles de toneladas los que están acumulados y nuestro objetivo en este momento es impedir que se extienda el fuego. El incendio comenzó en el término municipal de Valdemoro a las 2 de la madrugada en una esquina de las instalaciones y sorprendentemente después de una noche lluviosa. Casi todo el mundo con el que se habla piensa que hay alguna causa humana que lo haya provocado. Tanto Castilla-La Mancha como Madrid han activado sus niveles de emergencias, mientras los bomberos siguen intentando sofocar un fuego que puede alcanzar los 800 grados de temperatura y que ya ha devorado el 75% de los neumáticos. Mangueras, arena y maquinaria pesada para el dificilísimo trabajo de apagar tal cementerio de caucho. La tarea podría durar más de una semana. Más de la mitad de su factoría en Moaña quedaba el pasado lunes reducida a cenizas, pero hoy esta imagen demuestra que la vida sigue en Fandicosta. Los primeros camiones cargados de pescado salían de sus instalaciones esta misma mañana. Tienen la autorización de atender a sus clientes con el producto que está almacenado en las cámaras. Han comenzado también los trabajos en una de las zonas más críticas del incendio, las labores de preparación de los tanques de amoníaco. Los bomberos mantienen que el riesgo de fuga es mínimo y que la operación es segura. Y es que en esta zona los depósitos tienen en su interior 5.000 litros de amoníaco.
¿Cómo de contaminante es el amoníaco y sobre todo qué puede suceder si existe una fuga? Le vamos a consultar todas nuestras dudas a un profesor de Ciencias de la Universidad de Da Coruña. Pablo Ligero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, boa noite. Pablo, o primeiro que nos preguntamos sobre o caso de Fandicosta, empresa de conxelado, é para que se pode usar o amoníaco en estas cantidades tan tremendas, 5.000 litros? Bueno, o amoníaco é un dos componentes máis utilizados na industria, ten moitísimas aplicacións, en concreto este caso non o sei moito, pero probablemente teña moito que ver con o propio sistema de refrigeración. En calquer caso, o amoníaco é un componente que en sí, obviamente, é tóxico para a saúde humana, é irritante, non ten componentes que podemos decir cancerígenos ni mutagénicos, pero sí que un contaminante a máis establecido por o Ministerio, por a Unión Europea, como un contaminante tanto no aire como en líquido, obviamente. Claro, entendo que non tería efectos sobre as persoas, unha posible fuga, falan os bombeiros de mínima fuga, en todo caso, non tería efectos sobre as persoas directamente. Non, realmente sí ten efecto, ¿no? Son efectos irritantes, digamos que dos efectos quizá menos graves que puedan ter comparado con este desagradable lume que aparece en seseña, ¿no? Pero en este caso sí ten efectos irritantes e de feito en condicións, como sempre, en concentracións excesivamente altas pode chegar a ser mortal, lógicamente. Pero en principio imagino que serían fase gas, é menos perigoso que pero de todas formas sí ten efectos irritantes en un primeiro estadio, ¿no? Nas primeiras horas do incendio falábase de que estamos ante o amoníaco, que é un produto nunha gran cantidade, ademais, tiñase moita precaución polo risco de que fose moi inflamable. Isto é así? Claro, sempre que temos un gas e aumentamos a temperatura, estamos aumentando a súa presión e estamos provocando que efectivamente poda chegar a ese punto de ignición que en principio, en condicións normais, en presión e temperatura normais, se chegue. Pero chegado o momento, por aumento de calor, aumento de estar confinado nun continente, aumento de presión, pode chegar a ese punto, non? Pode que toda sustancia pode chegar a ese punto, pero unas máis perto e outras máis longe, pero vai depender moito das condicións. Por eso os bombeiros, dependendo desta presión e que vai a depender, lógicamente, da temperatura, pois tiñan, esa cautela, non, lógica. Falan os bombeiros de que é unha operación, a empresa que está traballando na extracción e que vai comezar a vaciar eses tanques de amoníaco, que é unha operación moi delicada. Hai que buscarlle un porqué? Hai que ter especial precaución na súa manipulación? Sí, sempre. Ademais, de feito, o amoníaco é un dos componentes que están considerados como contaminantes no medio ambiente e para a saúde. Entón, sempre que ten un risco, é unha base bastante non moi forte, pero que ten as súas que, sobre todo, efectos, digamos, humanos en concentración non moi altas. Pode ser simplemente irritante, que, é bastante, sobre todo para persoas que teñen problemas respiratorios, pero para o medio tamén é bastante importante. Dependendo en que concentracións, evidentemente non é o mesmo respiralo a unha certa distancia que traballar in situ como pode facer un bombeiro ou un técnico que teña que estar perto, non? Entón, estas cousas sempre van a depender moito da concentración, pero sí que está considerado de feito como un contaminante e realmente é un contaminante bastante perjudicial, e non só para a saúde humana, sino para o medio ambiente, especialmente para o marino, non? Porque entre esas afectaciones que pode ter, efectivamente, a formación de eutrofización, non? Unha disminución de oxígeno nos estuarios, ¿no? E, por eso está considerado, entre outras cousas, como con risco para a saúde humana e para o medio ambiente, especialmente para a vida marina, ¿no? Pablo, facías mención aí tan só instantes o que está sucedendo en Toledo, nese enorme vertedero de neumáticos en Seseña. Entendo que aquí as precaucións que se están tomando de cara á cidadanía é pola quema do neumático, polo que se está emitindo ao aire, non? Claro, a ver, aquí hai varios pasos, non? O primeiro paso e o máis lógico dende o punto de vista o máis urxente e dende o punto de vista da extinción do lume é evitar que ese fume cheguen á saúde, porque o primeiro é un problema de saúde humana, porque independentemente que esa xente máis ou menos sensible, porque é máis ou menos afectada polas súas afeccións pulmonares,
O que está claro que ese fume negro, tan negro, leva moita sustancia, moita partícula, como primeiro ataque, unha partícula carbonácea que se pode meter polas vías nasais e chegar incluso aos pulmóns, o cal, aparte de ser irritante, pode chegar incluso a situacións moito máis graves, especialmente a xente, como digo, que ten afeccións pulmonares, e iso é a primeira, digamos, o primeiro paso. O primeiro paso é evitar que a xente poda respirar este fume, ¿no? Que é o primeiro. Ahora, posteriormente vai ter unhas consecuencias moito máis graves, moito máis graves non só para a saúde, sino tamén para o medio, ¿no? Para o medio ambiente. Porque, en definitiva, estamos pasando un contaminante que estaba nunha zona en sólido a un contaminante moito máis perigoso, como é unha combustión, para estar no aire. Entón, o primeiro que teñen que facer, e é lógico, é extinguilo e evitar que a poboación poda ter cualquier contacto con este fume, ¿no? Pues precisamente por todos estes, simplemente por irritante, e despois pode provocar realmente problemas serios a xente que teña problemas pulmonares graves, ¿no? O primeiro é un risco de saúde pública. Despois va a vir o risco para o medio ambiente e o posterior do día despois, non? Que é bastante grave. ¿No? Pablo Ligero, pois moitas grazas por atender hoxe a chamada de V Televisión. Moi boas noites. Gracias a vos. Boa noite. La próxima historia que les vamos a contar es digna de una película, ya por el suceso, pero ahora la explicación lo es mucho más. Marta y David se recuperan en un hospital de Malasia después de 10 días a la deriva en una lancha. Consiguieron beber a base de filtrar agua, ni ellos mismos se lo creen. Se encuentran en buen estado de salud. Hola a todos. ¿Qué tal? Estamos muy bien. Son Marta y David desde la cama del hospital de Malasia donde se recuperan. Felices y sin perder la sonrisa tras sobrevivir 10 días a la deriva. Muchas gracias. Llevaban 4 días en alta mar cuando avistaron el pesquero vietnamita que les rescató. ¿Y cómo no vas a echar a llorar? Echas a llorar como un niño pequeño de alegría, de incrédulo, ¿no? De realmente, hostia, que nos han visto, tú, que nos han visto, que sí, que nos suben, joder, que nos suben. Horas después han llegado por fin a tierra firme. Allí les han recibido con aplausos. Están exhaustos y muy débiles, pero emocionados al ver a algunos familiares. Este es el reencuentro de Marta y su hermana Laura. Imposible dejar de llorar y es la propia Marta quien la consuela. Lo siento. Y hasta se disculpa por el mal trago que les han hecho pasar tras el accidente que sufrieron el pasado día 2. Nos caímos de la barca, el motor siguió girando y la barca giró alrededor de nosotros como 2 vueltas con las hélices, que ahí tuvimos un poco de miedo por si nos cortaba, y se volteó hacia abajo. Perdieron todo lo que llevaban y consiguieron hidratarse al evaporar agua en una bolsa. Metíamos el cuenquito este con agua dentro de la bolsa de plástico y entonces dejándolo al sol, pues ese vapor, bueno, es agua dulce al fin y al cabo, ¿no? Entonces pues ahí chupando todos. Ahora su mayor deseo es volver a casa para poder abrazar al resto de la familia. Unidos Podemos, así se llamará finalmente la coalición formada por Izquierda Unida y el partido de Pablo Iglesias. El plazo para registrarla termina hoy a las 12 de la noche, así que su bautismo ha llegado a contrarreloj. El nombre era lo único que faltaba, ya que las bases de ambas formaciones ya refrendaron la unión en los últimos días. Unidos Podemos será la marca a efectos de campaña electoral, ya que en realidad la coalición quedará registrada con el nombre de todos los partidos que la integran, también Equo y el resto de formaciones. Además, en las papeletas figurarán los logos tanto de Podemos como de Izquierda Unida. El no gracias de Pedro Sánchez inició la división entre los que querían aceptar la propuesta de Podemos de concurrir juntos al Senado y los que no. Tras un par de días de roces y encontronazos verbales, Sánchez ha aplacado la división interna, al menos de cara a la galería. Uno de los defensores de la unión con Podemos, el valenciano Ximo Puig, renuncia a la idea. Eso sí, mantiene que es un error no contemplarla. Prietas las filas en el Partido Socialista. El PSOE ha tomado una decisión y esa decisión es que va a presentar candidaturas del PSOE en toda España. El Partido Socialista no está para nada roto, va más unido que nunca a estas elecciones del 26 de junio. Mensaje de unidad absoluta, solos al Congreso, solos al Senado. No habrá sorpresa. Yo le he escuchado en muchas ocasiones a Ximo Puig, que conoce muy bien el funcionamiento del partido, muy respetuoso, diciendo que él elevaba una propuesta y que quien tiene la competencia, que es el Comité Federal, tomaría esa decisión. Y la decisión está tomada, así que Ximo Puig desiste y renuncia a la alianza con Podemos y Compromís, que él mismo impulsó. Esta noche Sánchez reúne a sus varones, cena informal previa al Comité Federal de mañana.
Sin el presidente valenciano, motivos de agenda. El no gracias a Podemos. Que quede claro. Podemos no quiere pactar con el Partido Socialista en un gobierno. Quiere sencillamente aniquilar al Partido Socialista. Las listas cerradas, los puestos decididos. Hoy se desvelaba el 4 por Madrid. Será Ángeles Álvarez, actual secretaria de Igualdad de los socialistas madrileños. En el 2 se anunciaba ayer la magistrada del Supremo, Margarita Robles. Más que contar en solo unos minutos.